¿Alguna vez te has preguntado por qué el pueblo que anheló la llegada del Mesías por más de 1000 años fue el mismo que gritó «Crucifícalo» cuando finalmente estuvo entre ellos? Esto no es solo una paradoja histórica, es uno de los enigmas más profundos de las Sagradas Escrituras. Piénsalo. Los líderes religiosos de Israel conocían cada profecía mesiánica al dedillo. Habían calculado los tiempos según el libro de Daniel. Sabían que el Salvador nacería en Belén, que provendría del linaje de David y que realizaría milagros asombrosos. Y sin embargo, cuando Jesús de Nazaret apareció, cumpliendo todas estas señales, lo rechazaron. Pero hay una verdad que pocos te han contado. Existía una razón profunda detrás de este rechazo. Un secreto guardado desde la eternidad y revelado solo después de la crucifixión. ¿Te gustaría desvelar este misterio? ¿Quieres comprender por qué la nación que más esperaba al Redentor fue la que más lo repudió? En los próximos minutos te revelaré las 4 razones bíblicas que explican este enigma. Y te advierto, una vez que comprendas la verdad completa, tu perspectiva de las Escrituras cambiará para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no solo aclara el rechazo histórico de Jesús, sino que también revela cómo Dios puede utilizar incluso nuestras mayores negaciones para cumplir sus propósitos más gloriosos. Quédate hasta el final, porque la 4ª razón te impactará de una forma que no esperas. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas revelaciones bíblicas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades transformadoras. Imagina por un instante que caminas por las calles polvorientas de Jerusalén hace 2000 años. El ambiente está cargado de expectación, esperanza y a la vez de una palpable tensión. Durante siglos, el pueblo judío había esperado al Mesías prometido, aquel que los liberaría del yugo romano y establecería el reino de Dios en la tierra. Las profecías resonaban en cada sinagoga, en cada hogar, en cada corazón que anhelaba la redención. Pero cuando Jesús de Nazaret irrumpió en escena, algo inesperado ocurrió. Este hombre que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y hablaba con una autoridad nunca antes vista, fue rechazado por aquellos que más habían esperado su llegada. ¿Cómo es posible que el pueblo escogido de Dios, conocedores profundos de las Escrituras, rechazaran a su propio Mesías? Esta pregunta ha cautivado a teólogos, eruditos y creyentes por milenios. Pero hoy, amados hermanos, vamos a desentrañar este misterio divino. Prepárense, porque lo que van a escuchar transformará su entendimiento de las Escrituras y de los planes eternos de Dios. El contexto histórico es vital para comprender la magnitud de este rechazo. En los días de Jesús, Israel vivía bajo la opresión romana. Los impuestos eran abrumadores, la presencia militar romana constante y la humillación de ser gobernados por gentiles pesaba sobre cada corazón judío. En medio de esta opresión, la esperanza mesiánica brillaba como una estrella en la noche más oscura. Rabinos y maestros de la ley habían estudiado por generaciones las profecías de Isaías, Daniel, Miqueas y todos los profetas que hablaban de la venida del ungido de Dios. Habían calculado los tiempos, interpretado los símbolos y preparado al pueblo para la llegada del Libertador. Pero cuando Jesús apareció, sus expectativas chocaron con una realidad muy diferente a la que habían imaginado. Razón 1. La confusión sobre las profecías mesiánicas. La primera y quizás más crucial razón del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío fue su confusión respecto a las profecías mesiánicas. Los líderes religiosos de Israel habían mezclado en su comprensión las profecías sobre la primera venida del Mesías con las de su segunda venida.
Esta confusión no era casual, era parte del misterio divino que Dios había mantenido oculto por siglos. Al estudiar el Antiguo Testamento, encontramos dos tipos de profecías mesiánicas que, a primera vista, parecen contradictorias. Por un lado, profecías que hablan de un Mesías sufriente, humilde, despreciado y rechazado por los hombres. Isaías 53 describe a este siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por otro lado, las Escrituras también hablan de un Mesías conquistador, un rey poderoso que establecería su reino en la tierra, gobernaría a las naciones con vara de hierro y traería paz y justicia. El Salmo 2 declara: Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron estas revelaciones, pero no comprendieron completamente que existía un intervalo de tiempo entre estas dos manifestaciones del Mesías. Era como si vieran dos montañas distantes desde lejos, pareciendo una junto a la otra, sin percibir el valle que las separaba. Esta falta de comprensión sobre el intervalo entre la primera y segunda venida del Mesías fue lo que el apóstol Pablo llamó el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. Imagina la confusión y desilusión de los líderes judíos al ver que Jesús no cumplía las profecías que ellos esperaban. Anhelaban un Mesías con poder militar para derrotar a los romanos, que estableciera de inmediato el reino de Dios y restaurara la gloria de Israel, haciendo de Jerusalén la capital del mundo. En cambio, vieron a un carpintero de Nazaret que predicaba sobre el amor, el perdón y un reino espiritual. Cuando Jesús comenzó su ministerio proclamando: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Los judíos entendieron que hablaba del reino mesiánico, pero pronto se dieron cuenta de que Jesús no hablaba del tipo de reino que ellos esperaban. Él hablaba de un reino espiritual, de nacer de nuevo, de transformación del corazón, de amar a los enemigos. Estas enseñanzas eran tan contrarias a sus expectativas que muchos simplemente no podían aceptar que este hombre fuera el Mesías prometido. Sus expectativas eran muy claras y concretas. Esperaban que restaurara el reino a Israel, liberándolos de la opresión romana y estableciendo a Jerusalén como el centro del gobierno mundial. Esperaban que purificara el templo y restaurara el sistema sacrificial a su gloria original. Esperaban que trajera paz al mundo, poniendo fin a todas las guerras. Esperaban que reuniera a todos los judíos dispersos y los trajera de vuelta a la tierra prometida. Pero Jesús no hizo ninguna de estas cosas. En lugar de un reino político, predicó uno espiritual. En lugar de expulsar a los romanos, enseñó a pagar impuestos al César. En lugar de restaurar el templo, profetizó su destrucción. En lugar de paz mundial inmediata, advirtió que su mensaje traería división. La confusión era tal que incluso los propios discípulos de Jesús no entendían completamente su misión. Después de su resurrección, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Jesús les respondió: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:7-8. Jesús explicaba que había un tiempo para cada cosa, que las profecías se cumplirían, pero no todas a la vez. Razón 2. La percepción de blasfemia.
La segunda razón fundamental por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue su percepción de que él era un blasfemo. Esta acusación era extremadamente seria en la cultura judía, donde la blasfemia se castigaba con la muerte por lapidación. Para entender la gravedad, debemos comprender la importancia central del monoteísmo en la fe judía. El corazón de su fe se encuentra en la oración del Shema, de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta oración era recitada 2 veces al día y enseñada a los niños desde la más tierna edad. Era la confesión de que hay un solo Dios y que Él debe ser amado y adorado exclusivamente. Cuando Jesús comenzó a hacer afirmaciones sobre su divinidad, los líderes judíos lo vieron como una violación directa del primer mandamiento. No podían concebir que Dios pudiera manifestarse en forma humana, que lo infinito pudiera descender y asumir la naturaleza humana. Esta idea era tan radical y contraria a su comprensión de Dios que la rechazaron inmediatamente como blasfemia. Las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad fueron múltiples y claras. En Juan 8:58, Jesús declaró: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración fue escandalosa por varias razones. Primero, Jesús afirmaba haber existido antes que Abraham, implicando una existencia eterna. Segundo, y más importante, al usar las palabras yo soy, Jesús reclamaba para sí mismo el nombre divino que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Este nombre era tan sagrado que muchos judíos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Cuando Jesús usó esta expresión, los líderes judíos entendieron inmediatamente que estaba reclamando ser Dios mismo. La reacción fue violenta. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Juan 8:59. La intención de apedrear a Jesús muestra la gravedad de lo que ellos percibían como blasfemia. No era solo incredulidad, era una ofensa tan grave contra Dios que merecía la pena de muerte. En otra ocasión, en Juan 10:30, Jesús declaró: yo y el Padre uno somos. Nuevamente, los líderes judíos entendieron perfectamente lo que Jesús afirmaba: una unidad esencial con el Padre, una unidad de naturaleza y esencia que no podían aceptar. La respuesta fue la misma. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:31. Cuando Jesús les preguntó por cuál de sus buenas obras lo apedreaban, respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Esta respuesta revela su comprensión exacta. Sabían que Jesús reclamaba ser Dios y, para ellos, esto era pura blasfemia. Su marco teológico no podía acomodar la idea de que Dios pudiera hacerse hombre. La tragedia es que tan comprometidos estaban con su comprensión limitada de Dios que no pudieron reconocerlo cuando Él mismo estaba parado frente a ellos. Su rigidez teológica les impidió ver que Dios, en su amor infinito, había encontrado una manera de acercarse a la humanidad de una forma que nunca habían imaginado. Razón 3. El desafío a sus tradiciones religiosas. La tercera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue que Él desafiaba constantemente sus tradiciones religiosas y sus interpretaciones de la ley. Los líderes religiosos de Israel habían construido un sistema elaborado de leyes y tradiciones, transmitidas de generación en generación. Estas tradiciones no eran meras sugerencias. Eran consideradas tan sagradas como la ley misma y en algunos casos, incluso más importantes. Cuando Jesús comenzó a desafiar estas tradiciones, los líderes religiosos se sintieron amenazados en su autoridad y en su comprensión de cómo debía vivirse la fe. No era simplemente una interpretación diferente,
Era un cuestionamiento de todo el sistema que habían construido y sobre el cual basaban su poder. Un ejemplo claro de este conflicto se encuentra en Mateo 15, donde los fariseos y maestros de la ley confrontaron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Mateo 15:2. Esta pregunta revela la importancia que daban a sus tradiciones. Para ellos, el lavado ceremonial de las manos antes de comer no era solo higiene, era un ritual religioso obligatorio. Cuando los discípulos de Jesús no seguían esta tradición, lo vieron como un desafío directo a su autoridad. La respuesta de Jesús fue devastadora. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15:3. Luego, dio un ejemplo específico de cómo sus tradiciones habían anulado los mandamientos de Dios. Jesús señaló que tenían una tradición que permitía a una persona declarar su dinero como corbán, dedicado a Dios, para evitar ayudar a sus padres necesitados. Esta tradición, según Jesús, violaba directamente el mandamiento de honrar a padre y madre. Mateo 15:4-6. Con esto, Jesús no solo defendió a sus discípulos, sino que también mostró cómo las tradiciones humanas podían convertirse en obstáculos para obedecer a Dios. Esta confrontación ilustra un problema fundamental. Las tradiciones, diseñadas para ayudar a la piedad, se habían convertido en fines en sí mismas. Los líderes habían perdido de vista el corazón de la ley de Dios, enfocándose en los detalles externos. Jesús también desafió su comprensión del sábado, uno de los pilares de la fe judía. El sábado era sagrado, un día de descanso y adoración. Pero a lo largo de los siglos, los rabinos habían desarrollado una extensa lista de actividades prohibidas, creando un sistema tan complejo que era difícil vivir normalmente. Cuando Jesús sanó a un hombre en sábado, los líderes se escandalizaron, pues para ellos sanar era trabajo. Jesús les respondió con lógica irrefutable: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12:11-12. Jesús restauraba el propósito original del sábado, hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era un día para experimentar la bondad y misericordia de Dios, no para vivir bajo el peso de regulaciones asfixiantes. Otro aspecto que escandalizó a los líderes fue su autoridad para perdonar pecados. En el sistema judío, el perdón de pecados era un proceso complejo que involucraba sacrificios en el templo, mediación sacerdotal y rituales específicos. Era un sistema que los líderes controlaban y que les daba poder. Cuando Jesús le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados», Marcos 2:5, los escribas se escandalizaron, pensando: «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?», Marcos 2:7. Tenían razón en su teología, pero no reconocieron que estaban en presencia de Dios mismo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó: «¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?» Marcos 2:9. Luego, para demostrar su autoridad, sanó al paralítico instantáneamente. Pero ni siquiera este milagro fue suficiente para convencerlos. La resistencia de los líderes religiosos no era solo teológica, era también práctica. Jesús representaba una amenaza real a su poder y autoridad. Si la gente seguía a Jesús, ya no necesitarían su mediación para acercarse a Dios, ni dependerían de los rituales que ellos controlaban. Su influencia y posición social estarían en peligro. Esta amenaza percibida los llevó a tomar medidas drásticas para proteger su posición. Buscaron desacreditar
a Jesús, minarlo ante el pueblo y, finalmente, eliminarlo. Su rechazo no era solo una cuestión de diferencias doctrinales, era una cuestión de supervivencia institucional. Razón 4. El endurecimiento de sus corazones. La cuarta y quizás más trágica razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue el endurecimiento de sus corazones. A pesar de todas las evidencias que Jesús había proporcionado de su identidad mesiánica, a pesar de los milagros extraordinarios que había realizado y a pesar de las profecías que había cumplido, sus corazones permanecieron cerrados a la verdad. El endurecimiento del corazón es un fenómeno espiritual que va más allá de la simple falta de información o comprensión. Es una condición en la cual una persona se vuelve insensible a la verdad, incluso cuando esa verdad se presenta de manera clara y convincente. Es una resistencia deliberada a la obra de Dios, una elección consciente de rechazar lo que uno sabe que es verdad. Un ejemplo dramático de este endurecimiento se encuentra en la historia de la resurrección de Lázaro, registrada en Juan 11. Lázaro había estado muerto durante 4 días cuando Jesús llegó a Betania. Para los judíos, esto era significativo porque creían que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Después de 4 días ya no había esperanza de resurrección. Cuando Jesús gritó, «Lázaro, ven fuera», Juan 11:43. El hombre que había estado muerto durante 4 días salió de la tumba, aún envuelto en las vendas mortuorias. Este milagro era indiscutible y extraordinario. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a María y Marta creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero la reacción de los líderes religiosos fue muy diferente. En lugar de reconocer que solo Dios podía resucitar a los muertos, en lugar de aceptar que este milagro era una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, eligieron ver el milagro como una amenaza. Su respuesta fue conspirar para matar, tanto a Jesús como a Lázaro. Juan 11:47-53. Esta reacción revela la profundidad de su endurecimiento. No era que no pudieran ver la evidencia, era que no querían verla. Habían cerrado sus corazones a la posibilidad de que Jesús fuera quien decía ser, y ninguna cantidad de evidencia podría cambiar su posición. El Evangelio de Juan nos dice que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11:53. En lugar de llevarlos al arrepentimiento y la fe, el milagro más grande que Jesús había realizado hasta ese momento los llevó a una determinación más firme de destruirlo. Esto muestra que el problema no era falta de evidencia, sino falta de voluntad para aceptar la evidencia. El endurecimiento del corazón también se manifestó en cómo interpretaron los milagros de Jesús. Cuando no podían negar que Jesús realizaba milagros extraordinarios, recurrieron a la explicación de que lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Esta acusación era particularmente maliciosa porque atribuía a Satanás lo que claramente era obra de Dios. Jesús respondió con lógica irrefutable: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mateo 12:25-26. Era absurdo sugerir que Satanás echaría fuera a sus propios demonios. Pero más allá de la lógica, Jesús les advirtió sobre el peligro de su acusación. Les dijo que había un pecado que no podía ser perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31-32. Cuando alguien atribuye conscientemente la obra de Dios a Satanás, cuando ve claramente la mano de Dios y deliberadamente la llama obra del diablo, ha cruzado una línea de la cual puede que no haya retorno. El endurecimiento del corazón no era solo un problema de los líderes religiosos, también afectó al pueblo en general.
A pesar de haber visto milagros extraordinarios y escuchado enseñanzas que ningún hombre podría haber dado, muchos en el pueblo también rechazaron a Jesús. Cuando llegó el momento de elegir entre Jesús y Barrabás, el pueblo gritó: «¡Crucifícale!». Mateo 27:22. Esta escena es una de las más trágicas en toda la historia humana. Pilato, un gobernador romano que no conocía las profecías mesiánicas, reconoció que Jesús era inocente e intentó liberarlo. Pero el pueblo que había esperado al Mesías durante siglos eligió a un ladrón y asesino en lugar de su Salvador. Cristo, apóstol Pablo, escribiendo años después sobre este rechazo, lo describió como un misterio de la providencia divina. En su carta a los romanos, Pablo explica que el endurecimiento parcial de Israel fue parte del plan de Dios para traer salvación a los gentiles. Romanos 11:25. Pero también profetizó que este endurecimiento no sería permanente, que llegaría un día cuando todo Israel será salvo. Romanos 11:26. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de Israel. Como resultado de este rechazo, el Evangelio se extendió a los gentiles, llevando la salvación a personas de todas las naciones. Lo que parecía ser una tragedia se convirtió en el medio por el cual Dios cumplió su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Génesis 12:3. Pero también hubo consecuencias trágicas para Israel. La destrucción del templo en el año 70 de Cristo, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo conocido y siglos de persecución fueron el resultado de su rechazo del Mesías. Jesús había profetizado estas consecuencias cuando lloró sobre Jerusalén, diciendo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?» Mateo 23:37. A pesar de todo este rechazo y endurecimiento, es importante recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Los primeros discípulos eran todos judíos, los apóstoles eran judíos, los primeros miles de creyentes en Jerusalén eran judíos. Había un remanente, un grupo de judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías y que se convirtieron en el núcleo de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, él mismo, un judío que inicialmente había perseguido a los cristianos, se convirtió en el mayor evangelista de la iglesia primitiva. Su transformación de perseguidor a predicador muestra que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por la gracia de Dios. Pablo nunca perdió su amor por su pueblo. En Romanos 9:1-3 escribió: «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Esta declaración revela el corazón pastoral de Pablo. Estaba dispuesto a ser maldito si eso significara la salvación de su pueblo. Su amor por Israel no disminuyó a pesar de su rechazo del Evangelio. En cambio, se intensificó, llevándolo a una pasión evangelística que lo llevó a los confines del mundo conocido. El rechazo del pueblo judío a Jesús como el Mesías también nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza de la fe y la incredulidad. Demuestra que tener conocimiento religioso no es suficiente para la salvación. Los líderes judíos conocían las Escrituras mejor que nadie, pero su conocimiento no los llevó a la fe. En cambio, su orgullo intelectual y su rigidez teológica se convirtieron en obstáculos para reconocer la verdad. También nos enseña sobre el peligro del endurecimiento gradual del corazón. Los líderes judíos no rechazaron a Jesús de un día para otro.
Fue un proceso gradual de resistencia a la verdad, de rechazo de la evidencia, de atribución de motivos maliciosos a acciones claramente buenas. Cada paso de resistencia hizo más fácil el siguiente paso, hasta que, finalmente llegaron al punto donde podían ver la resurrección de un hombre muerto y aún así planear asesinar tanto al que resucitó como al que fue resucitado. Además, la historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío nos recuerda que Dios puede usar incluso el rechazo y la oposición para cumplir sus propósitos eternos. Lo que los líderes judíos intentaron como destrucción, Dios lo usó para redención. La crucifixión, que ellos vieron como la eliminación de una amenaza, se convirtió en el medio de salvación para el mundo entero. El profeta Isaías había profetizado siglos antes. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4, 5. Esta profecía muestra que el sufrimiento del Mesías no era un accidente o una desviación del plan de Dios. Era parte integral de su misión redentora. Los líderes judíos, en su intento de destruir a Jesús, estaban inadvertidamente cumpliendo las profecías que habían estado estudiando durante siglos. Pero la historia no termina con el rechazo. Las Escrituras prometen que llegará un día cuando el pueblo judío reconocerá a Jesús como su Mesías. El profeta Zacarías escribió: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Zacarías 12:10. Esta profecía habla de un día futuro cuando el pueblo judío experimentará un despertar espiritual y reconocerá a Jesús como aquel a quien sus antepasados rechazaron. Será un momento de gran dolor y arrepentimiento, pero también de gran gozo y restauración. El apóstol Pablo confirmó esta esperanza cuando escribió en Romanos 11, 25-26. «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo». Esta promesa nos da esperanza de que la historia del rechazo no es el final de la historia. Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. El mismo Dios que fue paciente con nosotros los gentiles en nuestra incredulidad, será paciente con Israel hasta que llegue su tiempo de despertar espiritual. Mientras tanto, como creyentes gentiles, tenemos una responsabilidad especial hacia el pueblo judío. Pablo nos advierte contra la arrogancia, recordándonos que nosotros fuimos injertados en el olivo bueno por gracia, no por mérito propio. Romanos 11, 17, 24. Debemos orar por la salvación de Israel, compartir el Evangelio con amor y respeto, y recordar siempre que nuestra fe está construida sobre los fundamentos que Dios estableció primero con el pueblo judío. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos confronta con preguntas importantes sobre nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a reconocer cuando nuestras tradiciones religiosas se interponen en el camino de la verdad de Dios? ¿Estamos abiertos a que Dios obre de maneras que no esperamos o que no entendemos completamente? ¿Permitimos que nuestro orgullo intelectual o nuestras expectativas preconcebidas nos impidan ver la obra de Dios en nuestras vidas? Es fácil juzgar a los líderes judíos del primer siglo por su ceguera espiritual, pero debemos recordar que todos nosotros somos susceptibles al mismo tipo de endurecimiento del corazón.
La diferencia entre la fe y la incredulidad a menudo no es una cuestión de inteligencia o conocimiento, sino de humildad y apertura del corazón. Los líderes judíos tenían todas las herramientas necesarias para reconocer a Jesús como el Mesías. Tenían las Escrituras, tenían el conocimiento, tenían las profecías, pero lo que les faltaba era la humildad para admitir que podrían estar equivocados, la flexibilidad para ajustar su comprensión cuando se enfrentaron con nueva revelación, y la honestidad para reconocer la obra de Dios, incluso cuando venía de una fuente inesperada. La tragedia de su rechazo nos enseña que es posible ser religiosamente activo y aún así perderse la obra de Dios. Es posible conocer las Escrituras de memoria y aún así no conocer al Dios de las Escrituras. Es posible estar tan comprometido con nuestras interpretaciones teológicas que perdamos de vista al mismo Dios que estamos tratando de servir. Pero también hay esperanza en esta historia. Nos muestra que Dios puede usar incluso nuestros errores y rechazos para cumplir sus propósitos eternos. Nos recuerda que su gracia es suficiente para alcanzar incluso a los corazones más endurecidos, y nos asegura que sus promesas son fieles incluso cuando nosotros somos infieles. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío es, en última instancia, una historia sobre el carácter de Dios. Es una historia sobre su paciencia, su gracia, su fidelidad y su amor. Muestra cómo Dios puede tomar las peores intenciones humanas y usarlas para los mejores propósitos divinos. Demuestra que su plan de salvación es más grande que nuestras limitaciones humanas y que su amor es más fuerte que nuestro rechazo. Cuando Jesús colgaba en la cruz, víctima del rechazo de su propio pueblo, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración revela el corazón de Dios hacia aquellos que lo rechazan. No es un corazón de venganza o condenación, sino un corazón de amor y perdón. Incluso en el momento de su mayor sufrimiento, Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo habían rechazado. Esta oración también nos da esperanza para nuestra propia obra evangelística. Cuando compartimos el Evangelio con personas que lo rechazan, cuando oramos por familiares y amigos que parecen tener corazones endurecidos hacia la verdad, podemos recordar que Jesús mismo experimentó rechazo y que su respuesta fue el amor y la intercesión. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y el evangelismo. Pablo nunca dejó de orar por la salvación de Israel, a pesar de años de rechazo y persecución. Su ejemplo nos anima a seguir orando y compartiendo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Además, esta historia nos recuerda que la obra de Dios a menudo se desarrolla en escalas de tiempo que van más allá de nuestra comprensión humana. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría 2000 años entre la primera y segunda venida del Mesías. Nosotros tampoco debemos desanimarnos si no vemos el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios en nuestras vidas o en las vidas de aquellos por quienes oramos. La paciencia de Dios con Israel durante estos 2 milenios es un testimonio de su carácter inmutable. El mismo Dios, que fue paciente con nosotros en nuestra incredulidad, continúa siendo paciente con todos aquellos que aún no han venido a la fe. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Mientras reflexionamos sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, debemos hacerlo con humildad y compasión. No debemos usar esta historia para alimentar el antisemitismo o la superioridad religiosa. En cambio,
debemos usarla como un espejo para examinar nuestros propios corazones y como una motivación para orar por la salvación de todos los pueblos. La Iglesia cristiana tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío. Fueron ellos quienes preservaron las Escrituras durante siglos. Fueron ellos quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica. Fueron judíos quienes se convirtieron en los primeros apóstoles y evangelistas. Nuestro Salvador mismo era judío. No podemos olvidar estas verdades fundamentales mientras reflexionamos sobre el rechazo histórico de Jesús. Al mismo tiempo, no podemos ignorar las lecciones espirituales que esta historia nos enseña. Nos advierte sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de permitir que nuestras tradiciones humanas anulen los mandamientos de Dios. Nos desafía a mantener nuestros corazones abiertos a la obra continua de Dios en nuestras vidas, incluso cuando esa obra viene de maneras inesperadas. La historia también nos enseña sobre la soberanía de Dios en la historia humana. Lo que parecía ser el mayor fracaso en la historia humana, el rechazo y crucifixión del Hijo de Dios, se convirtió en la mayor victoria. A través de la cruz, Dios proporcionó salvación no solo para Israel, sino para todo el mundo. Su plan de redención era tan grande que incluso el rechazo humano no podía frustrarlo. Esta verdad debería darnos gran confianza en nuestras oraciones y en nuestro servicio cristiano. Dios puede usar incluso nuestras fallas y limitaciones para cumplir sus propósitos eternos. Cuando nos sentimos desalentados por el rechazo del Evangelio, cuando nos preguntamos si nuestros esfuerzos evangelísticos están marcando alguna diferencia, podemos recordar que Dios usó incluso el rechazo de su propio Hijo para traer salvación al mundo. El misterio del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la complejidad de la obra de Dios en la historia. No siempre podemos entender por qué Dios permite ciertas cosas o por qué sus planes se desarrollan de la manera que lo hacen, pero podemos confiar en su sabiduría y en su amor, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esta confianza en la soberanía de Dios debería afectar la manera en que vemos los eventos actuales en el mundo. Cuando vemos conflictos en el Medio Oriente, cuando vemos el resurgimiento del antisemitismo en varias partes del mundo, cuando vemos la secularización creciente en muchas sociedades, podemos recordar que Dios sigue siendo soberano sobre la historia humana y que sus promesas permanecen fieles. Las profecías sobre el futuro de Israel nos dan esperanza de que Dios no ha terminado con su pueblo elegido. El establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, puede ser visto como una señal de que Dios está comenzando a cumplir sus promesas de restauración. Aunque el cumplimiento completo de estas promesas aún está en el futuro, podemos tener confianza de que Dios es fiel para cumplir su palabra. Esta esperanza debería motivarnos a ser más activos en orar por el pueblo judío y en compartir el Evangelio con ellos. Pablo escribió que los judíos son amados por causa de los padres y que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:28-29. Esto significa que Dios todavía tiene un lugar especial en su corazón para el pueblo judío, y nosotros deberíamos compartir ese corazón. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos de no desarrollar expectativas poco realistas sobre cómo o cuándo Dios cumplirá sus promesas con respecto a Israel. Las Escrituras nos advierten contra tratar de calcular los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Nuestra responsabilidad no es predecir el futuro, sino ser fieles en el presente.
La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la preparación del corazón para recibir la verdad de Dios. Los líderes judíos habían endurecido sus corazones a través de años de orgullo religioso y resistencia a la convicción del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser cuidadosos de mantener nuestros corazones tiernos y sensibles a la voz de Dios. Esta sensibilidad requiere humildad constante, reconociendo que siempre tenemos más que aprender sobre Dios y sus caminos. Requiere una actitud de arrepentimiento continuo, dispuesta a cambiar nuestra manera de pensar cuando Dios nos revela nuevas verdades. Y requiere una dependencia constante del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. La oración debe ser central en esta preparación del corazón. Así como Jesús oraba regularmente y mantenía una relación íntima con el Padre, nosotros también debemos cultivar una vida de oración que nos mantenga conectados con el corazón de Dios. A través de la oración podemos mantener nuestros corazones abiertos a la obra de Dios y sensibles a su dirección. El estudio de las Escrituras también es esencial. Los líderes judíos conocían las Escrituras intelectualmente, pero no las habían permitido transformar sus corazones. Nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios no solo como estudiantes buscando información, sino como discípulos buscando transformación. Finalmente, la comunión con otros creyentes puede ayudarnos a evitar el tipo de aislamiento espiritual que puede llevar al endurecimiento del corazón. Los líderes judíos se habían rodeado de personas que pensaban como ellos, creando una cámara de eco que reforzaba sus prejuicios. Nosotros necesitamos la corrección amorosa y la perspectiva de otros creyentes maduros para mantenernos en el camino correcto. Amados hermanos, mientras concluimos esta reflexión sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, recordemos que esta historia es tanto una advertencia como una esperanza. Es una advertencia sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de resistir la obra de Dios cuando viene de maneras inesperadas. Pero también es una historia de esperanza que nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para alcanzar incluso los corazones más endurecidos, y que sus promesas son fieles a través de todas las generaciones. Que esta historia nos motive a examinar nuestros propios corazones, a mantener una actitud de humildad y apertura ante Dios, y a ser fieles en orar por la salvación de todos los pueblos, incluyendo especialmente al pueblo judío, que nos recuerde que somos salvos por gracia, no por obras, y que nuestra posición como hijos de Dios es un regalo inmerecido que debemos recibir con gratitud y compartir con generosidad, y que sobre todo, esta historia nos lleve a una mayor apreciación de la obra redentora de Cristo en la cruz. Fue allí donde las profecías del siervo sufriente se cumplieron, donde el precio de nuestro pecado fue pagado y donde la puerta de salvación se abrió para todos los que creen, judíos y gentiles por igual. Si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, si has entendido algo nuevo sobre el amor y la gracia de Dios, o si has sido desafiado a examinar tu propia relación con el Señor, te animo a que compartas este contenido con otros que necesitan escuchar estas verdades. Suscríbete a nuestro canal para recibir más enseñanzas profundas de la palabra de Dios y únete a nosotros en oración por el despertar espiritual de Israel y de todas las naciones. Que Dios te bendiga abundantemente mientras continúas creciendo en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima, y que la paz de Dios esté con todos ustedes.